El aplauso para Hugo Cáceres y Andrés Delgado. Adelante, profesor Cáceres. Estamos comenzando de esta manera el Ley de Nuevo Tiempo. Bienvenido al Ley. Gracias por estar asiento. Comenzamos de una forma diferente este Late Show, con música que llena el corazón. Vamos a comenzar este programa con este violinista, profesor de música, maestro, estudió en la Universidad de Andrews, dirección coral, y hoy día ha comenzado este programa de forma diferente, con esta melodía que nos eleva. El violín para mí es algo que te eleva el corazón. Violinista desde chico, pero sin saber que iba a terminar como músico, porque la pasión siempre fue ser artesano, ¿no es así? Así es, así es. ¿Cómo fue eso? La historia es larga, los tiempos son pocos, así que vamos a resumir esta historia. La música fue algo siempre presente en la familia de mi mamá, en primer lugar. Después mi papá se sumó y ellos inculcaron que todos los hijos tuvieran la oportunidad de la música. Por lo tanto, no fue muy opcional, sino que fue un asunto de familia. Todos mis hermanos en algún momento fuimos al conservatorio y esa fue mi primera aproximación a la música. Fue un asunto de familia. Así es que a los 7 años a mí me tocó ir al conservatorio. Y estuve en el conservatorio desde los 7 hasta los 13 años, en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Ese fue el inicio de la música. Por supuesto, la iglesia juega un rol también, pero formalmente esa fue mi primera experiencia musical. Pero evidentemente, tal como tú lo mencionas, había algo escondido desde la infancia que hasta el día de hoy perdura, que es una pasión por las manualidades. Mi mamá cuenta que yo siempre andaba jugando y cuando regresaba a casa, ella me ponía una jardinera, con bolsillos suficientemente amplios para traer de vuelta lo que yo decía eran mis hallazgos, mis tesoros. Y yo traía pedacitos de palo, piedra, cualquier cosa que me llamara la atención. Eso fue una lucha constante, la música versus la artesanía. Y es una lucha no fácil. ¿Por qué razón? Por ejemplo, para venir a este programa yo tengo que dejar de hacer lo que es mi pasión. ¿Por qué razón? Porque no pueden ir juntas. Yo para trabajar con las manos o para trabajar la huerta, que es mi otra gran pasión, se me endurecen mucho la musculatura de los brazos, sobre todo el antebrazo. Y entonces no es compatible con la música. Si yo quiero tocar piano relajadamente, si quiero tocar violín relajadamente, yo tengo que abandonar mi pasión. Y esa es una tragedia en mi vida. ¿Cuál de las dos? ¿En qué momento una y en qué momento la otra? Una lucha con esa pasión. Tú hablaste mucho de pasión. Interesante saber que la pasión nos mueve. Bueno, profesor activo de la Universidad Adventista, formando profesores de música hoy en día, querido en la Universidad Adventista aquí en Chillán, una ciudad al sur de Chile. Fue preceptor ahí del internado, fue vicerrector de desarrollo estudiantil, profesor, y con una historia con matices bastante interesantes. Por un lado la huerta, lo natural, la artesanía, y por otro lado la música. Hay un filósofo que se llama la música o la vida sin la música sería un error. Me imagino que ha sido para ti o hubiese sido un error si no hubiera estado aquí y si no hubiera estado, en este caso, estudiando todo lo que estudiaste. Tal vez, yo no sé si compartir plenamente. A ver, ¿cómo es? Yo creo que hay cosas que superan a la música y a lo mejor me van a echar del programa en los primeros 5 minutos porque vinimos a hablar un poco de esto. Pero yo creo que hay cosas que son superiores a la experiencia musical. Y el diálogo para mí ya es superior a la experiencia musical. Interesante. Por una sola razón. La música impacta más allá del contenido. Entonces, existe la manipulación a través de la música. Totalmente de acuerdo. Y entonces, si uno quiere tener un diálogo franco y le pone música de por medio, el diálogo puede tornarse en otra cosa que yo no quiero. Pero en ausencia de música, los diálogos son más honestos. En ambos sentidos, tanto de mí hacia ti como de ti hacia mí. Por eso es que yo digo que hay cosas que son superiores a la música. Y ¿El diálogo? ¿Qué más, el diálogo, principalmente el diálogo cara a cara. Bueno, no hay estorbo, yo no te puedo falsear en el diálogo. Es muy difícil falsear frente a frente. De algo te vas a dar cuenta si te estoy mintiendo, si no te estoy mintiendo. La mirada, el tono de la voz. Totalmente, claro. Pero la música puede camuflar algunas de estas cosas. Vamos. De hecho,
otro filósofo dijo, permítame a mí hacer la música, escoger la música que va a escuchar el pueblo y no me voy a preocupar de quién los gobierne. Así de claro tenía la película este filósofo. No, y la música forma el carácter, influye totalmente en tus pensamientos, Influye en los influye en tu inconsciente. La música es realmente, como tú decías, es una Produce herramienta de un impacto, manipulación. sí. Bueno, vamos a dejar un poco para reflexionar el otro bloque, pero yo quiero hablar un poco del músico, conservatorio, luego estudiaste pedagogía en música Así es. y luego a Andrews con dirección coral. Eh, ¿Siempre te enamoraste de la música? Perdón, ¿siempre amaste la música o esta parte de la pedagogía, esta parte del coro, de la música gospel, o fue una relación de a poquito? La música fue una actividad familiar. Ya. Y eso, yo tengo que decirlo de esa forma porque así fue. No necesariamente fue Una decisión. decisión personal, Claro. pero también es una actividad de la iglesia. Entonces, eso siempre estuvo presente. Luego la experiencia del conservatorio, una experiencia también no opcional. Todos teníamos que ir al conservatorio. Y fue de dulce y agraz, porque en el conservatorio mi profesor fue el concertino de la Filarmónica de la época, acá en Santiago, el profesor Jaime de la Jara, que falleció hace poco. Y él era una persona muy exigente, muy querida, y estaba considerado uno de los mejores músicos del momento. Pero era muy exigente. Entonces, si bien es cierto, uno lo disfruta, pero lo sufre al mismo tiempo. Y cuando uno es niño le cuesta separar las dos cosas. Eso por una parte. Luego viene la parte de qué hacer finalmente. Yo me fui de Santiago, interrumpí la formación musical profesional o clásica, fui a Chillán. Y en Chillán no había un profesor del mismo nivel. Entonces se produce una parcial frustración de no poder continuar. Y en esas circunstancias hice toda la enseñanza media, desde octavo hasta cuarto medio. Y había que decidir qué hacer. ¿Qué hacer después de cuarto medio? De cuarto medio. Y yo ya tenía claro que no quería estudiar. Yo lo que quería era ser artesano. Entonces, no querías estudiar. yo no era mi opción. No era la universidad una opción. No era mi opción. Entonces, fue una discusión larga, de largo aliento con mi papá y mi mamá, porque ellos tenían el siguiente pensamiento. Hijo, hay muchos jóvenes que quieren la oportunidad de estudiar, pero no tienen los recursos. Y tienen la cabeza para hacerlo. Y también hay muchos que tienen los recursos, pero no tienen tanto de esto. Me decía, tú tienes capacidad y tienes dos padres que te apoyan de alguna forma y puedes salir adelante. ¿Por qué no quieres ir a la universidad? Era la pregunta que me hacía mi papá. Pero era bien fuerte el tema de querer ser artesano. Entonces, en todo ese tiempo al final, como no quise ir a la universidad, y había otro tema peor, que a mí no me iba mal en los estudios. Entonces, por último, yo hubiese tenido una excusa para decir es que yo no soy bueno para los libros, pero no era mi caso. Claro. Tampoco era un brillante así de los top, pero me iba bien en la escuela. ¿Y ahí donde tú te fuiste al sur? No. No, después. Todavía no. Todavía no. Yo ahí fui, yo dije, si voy a hacer algo, tal vez yo debería volver al conservatorio. Y yo volví al conservatorio. Porque, disculpa, me imagino que entró un conflicto personal ahí, porque por una parte te decían, no tienes que ser artesano, tienes que estudiar. Y por otra parte, tú querías, por lo que yo sé, querías olvidarte de ser artesano. Ok, ya, no quiero más, ok, tengo que estudiar por honor a tus padres, digamos. ¿Cómo superas ese conflicto? Después te vas al sur, como yo te decía. ¿Cómo pasa ahí? Eso no fue tan fácil. Esa fue la parte más compleja, porque en el fondo lo que yo intentaba hacer era olvidarme de esta idea de ser artesano, claro, eso, claro. Abandonarla. Y a veces como que me hacía una trampita y yo lograba pasar periodos, meses, de repente hasta casi el año entero, abandonando la idea. Y entonces en ese abandono yo entraba a estudiar una cosa y después me salía y después entraba a estudiar otra cosa y me salía otra vez. Y entonces la gente no sabe esta historia, muy pocas personas saben esta parte de mi historia, pero yo estudié 4 cosas antes de estudiar una carrera definitiva. Empecé 4 cosas distintas, siempre intentando doblegarle la mano a mis padres de que me permitieran ser artesano. Y en eso el primer intento fue volver al conservatorio, pero habían pasado 5 años y yo sentí que eso que caracteriza a un músico para ser profesional lo había perdido. En esos 5 años ya no tenía la capacidad de estar hartas horas al día frente a la partitura practicando y no sentía que había una pasión por eso. Entonces no había amor dije, ahí no, esto no es lo que yo quiero. Así es que abandoné. Yo sé que vamos a volver al tema.
Pero después estudié, la carrera que yo terminé finalmente fue una carrera técnica en Administración de Recursos Humanos. Estudié aquí en Santiago, en el INACAP de Apoquindo. Ya. Y trabajé 12 años en actividades administrativas en la universidad. Pero durante esos 12 años, la universidad me invitó a cursar formalmente la carrera de profesor de música. Y lo estudié en la UNACH, En la en Universidad la Universidad Adventista Adventista de de Chile. Chile. Y después de eso yo me fui a Andrews, porque la idea era que yo me cambiara del bando administrativo al bando de los profesores. Y entonces, en este cambio de área laboral, yo sentía que no era correcto pasar inmediatamente de ser alumno a ser docente. Ok. Yo quería hacer algo diferente antes. Y esa fue mi pasada por Estados Unidos. Estudié 2 años, 2 años y medio y un poquitito más, una maestría en música con especialidad en dirección coral. Y tiene muchas historias, tiene muchas entradas y salidas la historia de Hugo Cáceres, porque después de Estados Unidos pasa una historia personal ahí con tu familia bastante compleja. Nacen 2 libros, El despertar y Rearmando una vida, que son libros que todavía no están publicados, pero luego vamos a estar en detalle con eso. Y para cerrar un poco el tema de la docencia, me imagino que feliz dando clases, yo sé que eres muy querido y además fuiste preceptor, es decir, encargado del internado. Muchos jóvenes duermen o viven en la universidad, que vienen de otros países, de otras ciudades. ¿Cómo fue esa experiencia, el contacto? A ti que te gusta mucho el diálogo, el frente a frente. Yo creo que esa es la parte que a mí más me motiva de seguir siendo profesor, porque es algo que si yo no tuviera a mi esposa al lado ahora, que ella ama la docencia, para mí sería mucho más difícil ser docente. Ella siempre trata de mostrarme ese lado lindo de la docencia. Yo creo que la parte que yo más disfruto de la docencia no es necesariamente la parte técnica, de traspasarle un conocimiento, sino que la oportunidad cotidiana de dialogar, dialogar con las personas. A veces de música, porque hay gente que genuinamente tiene hambre de aprender. Y ahí uno también, con todo gusto, le traspasa todo lo que puede a la persona. Pero cuando el alumno no tiene tanta hambre, uno no siente ese deseo natural de decirle, ¿sabes qué? Siéntate aquí, yo te voy a enseñar todo lo que sé. Pero sí, a veces se generan diálogos extraordinarios. Y esa parte es impagable de la docencia. Claro. Y está relacionado un poco con lo que es la esencia de mi vida. Yo creo que la vida no es una carrera. Ese es mi predicamento y se lo digo a mis propios alumnos. La vida no es una profesión. La vida es mucho más que una carrera, es mucho más que una profesión, es mucho más que un trabajo o que una posición. Entonces, descubre en qué va a consistir tu vida. No descubras tanto si te gusta o no lo que estás haciendo. ¿Cuál es el contenido que le vas a colocar a tu vida? Exacto. Entonces, la experiencia docente ha sido un poco eso. Sin dejar de hacer lo uno, que es la docencia técnica y de entregar un conocimiento a las personas, porque me lo requieren, es traspasarle una experiencia de vida que ojalá no se olvide. Claro, y va a marcarlo mucho más. Yo creo Han que hecho sí. varias cosas ahí en la Facultad de Música, se llama, de la Universidad Adventista. Instituto de Música actualmente. Durante el 2018, este 2018 van a hacer un encuentro en 4 ciudades de coros también. Queremos replicar ya... algo que se hizo hace 3 años. Y la gente ya cree que es tiempo de volver a hacer. A mí me gustan mucho las actividades que son masivas, que involucran a hartas personas, donde las personas pueden tener una experiencia que de otra forma no pudieran tenerla. Y entonces queremos repetir algo que se hizo en ese tiempo, que es juntar una buena cantidad de músicos y una buena cantidad de cantantes y hacer juntos algo. Yeah. La idea es hacer algo que solitos no puedan hacer y que nosotros solos tampoco podamos hacer. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos volver este año próximo, el 2018, a repetir esa experiencia con una diferencia. Cuando se hizo la primera vez, nosotros partimos en Temuco, el coro era solo gente de Temuco, después una mezclita entre Chillán y Temuco, la tercera vez Temuco, Chillán y Concepción, y terminamos en Los Ángeles con gente de las 4 ciudades. Pero esta vez queremos partir con gente de las 4 ciudades de inmediato. Y son coros gospel de música cristiana, que quede bien claro. Yo no diría gospel porque yo hago una diferencia entre lo que es el gospel y la música religiosa. El gospel es un estilo. Ya, ok. Entonces es son estilo. música religiosa. Es música de connotación religiosa,
pero no necesariamente gospel. Yo haría la distinción. Ok, totalmente. Pero sí es música de connotación religiosa. Interesante. Hay más de 100 personas participan. Cantantes nosotros generalmente tenemos entre 100, 120. Y músicos entre 50, 55, 56 músicos son los que hemos logrado juntar. Y lo interesante es que tanto en la orquesta como en el coro hay gente de las 4 ciudades. Y eso es lo que a mí me gusta. Es lo rico. Eso es lo rico. Vamos a separarnos un instante. Estamos con el profesor Hugo Cáceres de la Universidad Adventista de Chile, hablando de música, de la vida, de la artesanía y de todo. Vamos a separarnos un instante. Te invito para que tú puedas seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y también YouTube, donde puedes revisar todos los capítulos del Ley del Nuevo Tiempo. Pausa. Ya volvemos con el Ley del Nuevo Tiempo. No se vaya. Seguimos junto a ustedes, somos el Ley de Nuevo Tiempo, junto a ustedes a través de Santiago, de Nuevo Tiempo, desde Santiago de Chile, a través de la Nuevo Tiempo en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Tú puedes ver toda la programación de Nuevo Tiempo también en las redes sociales. Estamos hoy día con don Hugo Cáceres, profesor de la Universidad Adventista, músico, violinista, con años de experiencia en lo que es la música y artesano también, podríamos decir, que nos acompaña en esta edición del Ley. Un hombre muy reconocido, pero también con su familia. Su hija también es cantante, ¿no es así? Sofía Cáceres. Sofía. Un hermano suyo, Andrés Cáceres, hizo un programa aquí en el Nuevo Tiempo, Trayectos. Así que una familia bien connotada. Bueno, estamos hablando de la música, hablando de cómo influye en el bloque anterior la música en las personas. ¿Cuál es su músico preferido? A mí me gustan 2 músicos, son del mismo periodo. A mí me gusta Brahms y me gusta Mendelssohn. Mendelssohn. Hay una razón, A ver, y tal vez aquí vamos a entrar en un terreno un poquitito más profundo, que tiene que ver con las ideas y con las cosas que trascienden y con las razones por las cuales se hacen las cosas. Porque música podemos hacer todos, claro. pero las razones que nos impulsan a veces no están tan claras. A veces simplemente el deseo de tener sonido, de tener compañía auditiva. O de tener plata. O de tener dinero. Me gusta Mendelssohn. Mendelssohn era un compositor que no necesitó dinero para vivir. Su papá y su abuelito habían vivido de la actividad bancaria. Okay. Habían sido banqueros. Así que él heredó una buena fortuna. Pero él, amparado en esto y con el amor que tenía por la música, él finalmente pudo hacer cosas que pocos pudieron hacer. Uno, pudo componer lo que había en su corazón. Por lo tanto, su música era bien auténtica. Okay. Segundo, él se dedicó a realizar actividades masivas y a congregar, a hacer reuniones bastante intelectuales, donde participaban poetas, escritores. Era como un mecenas de la música y apoyó a músicos que no eran tan pudientes para que pudieran desarrollarse. Y sin ningún peso. Y él tenía cómo conseguir, era una persona bastante influyente. Entonces era como un manager, entre comillas, de la música de su época. Entonces él hizo cosas no por necesidad, sino por convicciones. Algo parecido, Brahms, y te voy a contar una historia con Brahms. Brahms, todos los músicos famosos han escrito un requiem hasta el día de hoy. Claro. Es casi como mandatorio. Si tú tienes cierto prestigio, en algún momento tienes que componer un requiem. Y todos los músicos han hecho su requiem, casi todos ellos en latín, porque el requiem es una construcción musical basado en la misa, claro, en la estructura de la misa. Pero no es cualquier misa, es la misa pro difuntis, es decir, la música del para recordar o en memoria de una persona que falleció. Entonces, y la misa históricamente era en latín. Entonces, ¿qué ocurre? Todos ellos hicieron un requiem, pero Brahms decía, ¿qué sentido tiene hacer algo que la gente no comprende? Entonces él dijo, yo voy a hacer un requiem, pero él lo hizo en alemán, en su idioma natal. Y además tiene un subtítulo, porque él tenía la convicción de que debería la música ser accesible para las personas y comprensible
además. Entonces él dijo, tampoco tiene mucho sentido hacer algo para recordar al que falleció o lo que le estuviera ocurriendo de acuerdo al tipo de pensamiento que uno tenga. Él dijo, la música es para los que estamos vivos. Entonces, cuando tú ves la tapa del Requiem de Brahms, dice Requiem de Brahms, un Requiem alemán, y tiene un subtítulo, dice, para la consolación de los que viven. Mira. Por lo tanto, el contenido del Requiem es distinto a los otros comunes. Él está interesado en que a través de la música la persona pueda encontrar consuelo. Pero Brahms se preocupó de las personas. Brahms se preocupó de que el resultado final fuera inteligible para el público. Y sabes que hoy día, pensando y reflexionando en lo que tú dices, se hace música, hoy día se habla de la industria musical, ya sea secular, cristiana, de la industria. Es decir, hay un rédito de la música, yo gano, no me importa lo que piensen, pero mientras pegue, mientras se escuche, está bien. Mientras que ni siquiera produzco algo en las personas, sino que se escuche y que quede en el inconsciente de la persona. Yo digo, hoy día es una industria y ha evolucionado tanto a que yo sea un arma de manipulación, ya sea en los comerciales, la publicidad, etcétera, etcétera. Y ya se dejó esto de atrás, de antaño, como tú bien decías, de hacer un aporte para la consolación de las personas, para que te eleve el espíritu, músicas que te llegan al corazón, que tú te puedes relajar. Yo encuentro que hoy día ha cambiado mucho. ¿Qué se debería transmitir o cuál sería el gran propósito de la música para Hugo Cáceres? Yo creo que lo primero es tener algo que ofrecer. Yo creo que ese es nuestro gran problema, que no tenemos algo para ofrecer. Y eso pasa por una reflexión personal bastante íntima. ¿Qué tengo yo para ofrecerte a ti? ¿Qué tengo yo para ofrecerle a otra persona? Yo creo que esa es la tragedia nuestra hoy día, que trasciende a la música. Tú me estás haciendo la pregunta por la música, pero es algo que es más grande que la música. El problema no es solo con la música. Nosotros hoy día vemos cine que no entrega nada, claro. Nosotros vemos televisión que no entrega nada, nosotros vemos hartas cosas que no aportan, pero es porque la persona que lo está haciendo no tiene mucho que aportar, o porque no ha hecho la reflexión, o porque se vendió a este lado financiero. Claro. Pero esas mismas personas de repente nos sorprenden a nosotros con ciertos aportes que son extraordinarios, pero es cuando la persona se acuerda de que era, y aquí no voy a hacer ningún nombre porque no es la idea, pero de repente esas mismas personas que nosotros vemos que en algún momento no hacen ni un aporte, en otros momentos la persona retrocede a sus inicios, a sus orígenes y hace tremendos aportes. Entonces, son luchas que yo creo que está por un lado, cómo vivo, y por otro lado, cuál es mi aporte. Y yo creo que pasa por eso, y a eso no hay que renunciar. Yo creo que a eso no hay que renunciar. Nosotros no podemos hacer una renuncia a lo que es en qué va a consistir mi aporte. ¿De qué se van a acordar de mí? Totalmente. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que resolver. ¿Qué tengo yo para entregarle a otro que no sea yo mismo? Yo leí un libro muy interesante. Está en inglés el libro, pero si lo tradujéramos, el título sería algo así como Sexualidad, Amor y Relaciones Perdurables. Y la persona que escribe este libro hace un asunto muy interesante porque contrasta dos propuestas para tener una relación de pareja perdurable. Y a una le llama la propuesta de Hollywood. Yeah. Y es muy simple. Dice, tiene 4 pasos. Encuentra a la persona correcta, enamórate de la persona correcta, deposita toda tu confianza en la persona correcta. Paso 4, si algo sale mal, vuelve al paso 1 porque no era la persona correcta. Y nosotros vemos que esa es tal cual como lo describe el autor. Y se ocupa 70 páginas en explicar y en dar muchos ejemplos y tú te sorprendes cómo es así de real la propuesta de los medios. Es una búsqueda de la persona correcta. Pero después dice, ¿será que habrá otra propuesta? Y el mismo autor dice, veamos una propuesta tal vez un poquitito más centrada en la cosa más valórica. Y él dice, también tiene 4 pasos la propuesta que yo te voy a sugerir. Acuérdate que el título es ¿Cómo construir una relación perdurable en el tiempo? Y dice, paso 1, en vez de encontrar a la persona correcta, transfórmate en la persona correcta para alguien. Cuando yo leí eso, me desarmó un poquitito porque no había escuchado nunca a alguien que se atreviera a hacer semejante
declaración, transfórmate en la persona correcta para alguien. Y yo digo, ¿qué significa transformarse? Y yo sigo leyendo y lo explica de una manera magistral y dice así. Y yo voy a concentrarme en esto nomás porque los otros 3 pasos son parecidos. Pero dice así, el autor. ¿Eres tú una persona desordenada, por ejemplo? Cuidado, si tú eres una persona desordenada, esa es tu oferta para alguien. Porque la idea es transfórmate en la persona correcta para alguien, aunque ese alguien todavía no esté en el horizonte. En el fondo, no estás pensando en alguien, estás pensando en qué tengo yo para ofrecer. Después dice, ¿eres una persona Totalmente, claro. que vive todo el tiempo endeudada? Eso es lo que tú le vas a ofrecer. Eso es lo a que la tú le vas a persona. ofrecer. Y así, en el fondo, te hace reflexionar sobre el carácter, la personalidad y qué tengo yo para ofrecer. Y es lo mismo en la música. Claro. Es lo mismo en la música, es lo mismo en cualquier profesión. ¿Qué tengo yo para ofrecerle al otro? Y yo creo que ahí está el problema. Nuestra sociedad está muy pobre en contenido. Totalmente. Ese es el problema. No es un asunto de capacidad, no es ni siquiera un asunto de imagen. imagen. Tampoco, No, es de no, contenido. es de contenido. Y ahí es donde yo creo que está el problema. Yo creo que nosotros tenemos como sociedad una deuda de contenido. Nosotros tenemos poco que ofrecer. Totalmente. Tú dijiste en el bloque anterior que la vida para ti no es una carrera, no es un trabajo, no es una profesión. Y son fuertes palabras, aunque tú no comprendas, porque yo o cualquier persona que quiere sacar un título universitario o que quiere hacer un magíster, que quiere hacer un diplomado, para él, no, yo necesito surgir. ¿Por qué no es vida para ti eso? Mira, yo conocí gente muy buena que tenía todo eso. Y sigo conociendo gente muy buena y muy capaz y que tiene todo eso, pero sumido en tristezas profundas. Total, eso, ahí está. Entonces yo digo, ¿qué le falta a estas personas? Hay un componente que han olvidado y es que la vida es más que eso. Todas esas cosas son Adornos. componentes de la vida, pero no la esencia de la vida. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿y tú quién eres? Fíjate la pregunta, ¿quién eres? La persona te dice, yo soy médico, Te colocan otra cosa. yo soy profesor, Soy periodista. yo soy zapatero, soy periodista. Te dicen lo que haces, o sea, lo que hacen. No le responden quién eres. La gente no sabe responder quién es. Y la pregunta es, ¿quién eres? Te responden lo que hacen, te responden cuánto tienen, te responden dónde viven, Y los diplomas que han. cómo hablan y los logros que han tenido. Pero nadie te responde quién es. Entonces, ¿quién eres? Lo primero que tú eres persona. Claro. Segundo, eres hijo, o papá, o hermano, o vecino, ¿verdad? Pero después eres profesor. Después eres mecánico. Después eres Periodista, claro. periodista, lo que sea. No hemos olvidado de la esencia del ser humano, de Exacto. volver a la esencia. Nos hemos convertido en una imagen. Ujú. Y aunque no estoy hablando de personas famosas ni actores, es todo, todo. Y hoy día tenemos una sociedad que te involucra, Te bombardea con que eso. te bombardea y que te dice que eso es correcto. Y nos olvidamos de la esencia que muchas veces nos puede llenar la vida. Y aunque tenga todos los diplomas que tú puedas tener, si no tienes eso que es fundamental en la vida, no puedes vivir. Y la vida, como dice Pepe Mujica, no se compra en el supermercado. Así es. La vida no puedes comprarla y devolverla, sino que tú tienes que vivirla. Y ahí yo conecto con lo que conversamos en el bloque anterior, en el sentido de que desde chico tú no quisiste eso, quisiste irte y involucrarte en esta artesanía, en lo natural, en la huerta, en cómo poder hacer algo de una piedra, y hasta el día de hoy lo vives. Y ahí donde yo quería llevarte al viaje que tú hiciste, porque Hugo se fue al sur, durmió en la calle, durmió en el hogar de Cristo, Sí. conoció mucha gente, conoció unos noruegas, y con esa idea de olvidarse de yo quiero ser artesano, porque tenía la vorágine del papá, de la mamá, y te encontraste con alguien que era artesano. En realidad, ¿Cómo fue eso? en este viaje, una de las niñas que yo conocí, que eran de Noruega, que las conocí en el tramo entre Coyhaique y Chaitén. Pues yo abordé un bus de turismo y nos tocó viajar 22 personas durante 2 días. Así que se crea un ambiente de confianza y en ese diálogo conocí a estas 2 chicas. Y en el momento más complejo, tal vez, cuando yo voy regresando para cruzar entre Chaitén y Chonchi, volviendo ya,
Yo tuve mi momento de introspección, porque ese era un viaje decisivo para la vida. Había hecho compromiso con mi papá, mi plan de ser artesano, a pesar de que me lo otorgaron, no me resultó, y me comprometí a ir a la universidad si es que no me resultaba. Y yo quería pensar qué hacer, y finalmente en eso estaba, haciendo un último esfuerzo por abandonar este tema de la artesanía, y yo estaba casi en la popa del barco que cruzaba entre los dos lugares, y me encuentro en esa reflexión profunda durante esas 6 horas que tenía que durar el viaje, y de repente en un lugar donde cabe una pura persona, que era un mirador del transbordador, de repente yo siento aquí una respiración. Y era una de estas chicas de Noruega. Y entonces me dice, hiciste bien en continuar el viaje. Y nos pusimos a conversar de la vida. Y entonces, todo bien, conversaciones normales de personas que no se van a ver nunca más, de la Claro. vida, y de repente tuve la mala idea de preguntarle por su familia, qué hacía su familia. Entonces me habló de su mamá, todo bien, de su mamá, de su papá, de su hermana, de su otro hermano, y de repente yo le digo, ¿y tu papá? Es artesano. Y entonces ahí quedó todo mal, porque ella hace una respiración profunda y cierra los ojos, y yo dije, ¿qué me va a decir? Y ahí me habla de su papá, y su papá resultó ser un hombre que toda su vida se había dedicado a la madera, que había tenido la satisfacción de construir su casa completa, de preparar la madera, de construir la casa, preparar más madera, construir los muebles. Todo lo que había en esa casa lo había hecho este hombre. Y entonces fue un golpe No, duro y bajo para mí. En todo mi intento por abandonar esta idea de ser artesano, yo digo, ¿por no. qué él puede Y yo no. y yo no? ¿Por qué él tuvo la satisfacción y yo no? ¿Por qué yo tengo que abandonar esta idea? ¿Por qué esta idea me persigue? ¿Por qué tuve que conversar otra vez con esta chica? Si ya habíamos conversado 2 días en el trayecto esporádicamente. ¿Por qué tuve que volverme a subir a este barco y escuchar esta historia de esta mujer? Y ahí me di cuenta que en realidad uno no puede escapar. Hay cosas de las cuales tú tienes que enfrentarlas, no escapar. Y yo finalmente escribí un libro, no por querer escribirlo, sino que... Y ahí nace el despertar. Y ahí nace el libro El Despertar. Y el capítulo 7, que es el que yo te estoy relatando así muy sucintamente, tiene que ver con este diálogo con esta chica de la historia de su papá. Uy, ¿el despertar a qué? Cuando tú me dices el despertar, ¿a qué tenemos que despertar? A lo que te decía recién, a la realidad de que tú no puedes escapar de ciertas cosas. No es bueno escapar. Cuando tú escapas, tarde o temprano las cosas te alcanzan. Y cuando te alcanzan, te golpean más duro de lo que uno quisiera. Entonces, en vez de escapar, uno tiene que enfrentar. ¿Y de qué escapamos? Nosotros escapamos de nosotros mismos. Esto es. Nosotros escapamos de nosotros mismos. Hay un aspecto que no lo hemos tocado, pero tiene que ver con un quiebre familiar, Claro. ¿verdad? Y en ese quiebre familiar, yo conversé varias veces con un señor. Y al final de esta terapia de diálogo, él me dice, yo te veo bien, me dice, pero hay una cosa que falta por descubrir. Nosotros descubrimos en estos diálogos quién es Hugo Cáceres y quién no es, porque él me confrontó con mis intereses más profundos. Y entonces él me dice, mira Hugo, y esto nunca se me ha olvidado, llega un momento en la vida en que toda la gente reflexiona. ¿Tarde o temprano? Tarde o temprano toda la gente se hace esta pregunta. Si yo pudiera volver atrás, si yo tuviese que volver atrás, ¿qué haría con mi vida? Me dice, la tragedia es que todo el mundo tiene la respuesta. Después de los 50 años, la gente, exitosa o no exitosa, ha hecho la reflexión. Si yo pudiera empezar de vuelta a cero, ¿qué haría con la vida? Me dice, toda la gente se hace la pregunta y toda la gente se responde la pregunta. ¿Sabes cuál es el problema? Que el porcentaje de personas que tiene el coraje de volver a empezar o de meterse por un camino distinto es muy chiquitito, me dice. Son muy poquitas las personas que, identificando plenamente lo que quieren hacer, se atreven a cambiar de rumbo. ¿Por qué no se atreven a cambiar de rumbo? Dice, porque yo ya anduve por este camino 20 años, yo he sido profesor 20 años, 30 años, o he sido, qué sé yo, lo que sea, ¿verdad? Abogado, periodista, ingeniero, médico, enfermera. Yo sé que no es mi pasión,
me gustaría haber hecho esta otra cosa y lo tengo claro, pero tengo miedo. Y el miedo paraliza. Y el miedo paraliza. El miedo paraliza. Entonces, a mí me quedó muy grabado. Si tú eres de ese porcentaje de que tiene claro de que te gustaría hacer otra cosa, ¿qué impide Volver a empezar. volver a empezar? Interesante reflexión. Estamos con Hugo Cáceres hablando aquí en la Nuevo Tiempo de la Vida, hablando de la esencia del ser humano y que es tan importante volver a empezar muchas veces y no escapar, sino que enfrentar las cosas. Vamos a separarnos un instante, vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta. Aquí en el Late, la revolución de la conversación, ya viene una parte musical de Hugo Cáceres con Andrés Delgado. No se pierda, volvemos de inmediato. Seguimos en el Late de Nuevo Tiempo. Con ustedes, Hugo Cáceres y Andrés Delgado. Hugo Cáceres y Andrés Delgado nos han interpretado este himno. Adelante, Hugo, pasa nomás aquí adelante. Y bueno, nos cuenta un poco este himno que en primer lugar yo sé que te encanta, formó parte de un periodo de tu vida bastante complejo. Y este himno te cambió, no sé, te llenó con una melodía muy rica. Cuéntanos, Hugo. Yo tengo una colección de himnarios que todavía no me traigo de Estados Unidos. ¿Ya? Deben ser sobre 20. Y uno de ellos es un himnario antiguo de la Iglesia Bautista. La circunstancia en que me lo regalaron no es tan relevante, pero sí lo recibí. Okay. Y yo llego a mi casa y, como ya mencioné, yo tuve un quiebre familiar que alteró nuestra existencia, como la de cualquier persona. Y en esa circunstancia yo recibo este himnario. Y yo me voy al piano en la casa y digo, voy a ver qué encuentro, cuántos himnos son parecidos a los que yo conozco, cuántos no. Y yo abro la página 1 y toco. ¿Ok? El 2, el 3 y así avancé. ¿Tocaste todos los himnos? Todo. Iba tocando todos los himnos para conocerlos. Y entonces, de repente llego por ahí por el 150 y algo, en el himnario, porque en este himnario es otro número, y encuentro este himno. Y cuando yo lo toco, a mí me impactó la melodía primero. Solo la melodía. Yo dije, qué hermoso. Y naturalmente, como me impactó la melodía, quise saber de qué se trataba. Y comienzo a leer la letra y quedé más impactado. Fue tal mi impacto que yo, ese momento que toqué ese himno, debo haberlo tocado en esa ocasión unas 10 o 15 veces. Y después muchas otras veces. Pero fue la letra lo que me impactó. Y yo no volví a tocar otro himno después de ese. Yo paré en ese himno.
Pero yo te voy a decir lo que dice la letra. A ver. Y tiene que ver con mi convicción más profunda. Nosotros hemos hablado de convicciones. Yo creo en la eternidad. Este himno habla lo que pasa mientras que avanzamos hacia la eternidad. Y acuérdate que yo estaba pasando por un momento Claro. muy duro, toda la familia. Y el título es, Oh Señor, enséñame tus caminos. Y dice, enséñame tus caminos, oh Dios, enséñame tus caminos. Tu gracia guiadora me acompañe. Enséñame tus caminos. Ayúdame a caminar rectamente, más por fe que por lo que ven mis ojos. Aparece el tema de la fe. Guíame con luz celestial. Y termina repitiendo, enséñame tus caminos. Hasta ahí todo bien, pero cuando leo la segunda estrofa quedo más impactado, porque dice, cuando yo esté triste en el corazón, yo estaba triste, enséñame tus caminos. Cuando los goces de esta tierra desaparezcan y se aparten de mí, enséñame tus caminos. En horas de soledad, en tiempos de gran aflicción, en el fracaso o en el éxito, en toda esa circunstancia, enséñame tus caminos. Y la tercera estrofa empieza a tener un vuelco. Dice, cuando las dudas y el temor se asomen en mi vida, enséñame tus caminos. Cuando las nubes tormentosas llenen los cielos, enséñame tus caminos. Brilla, dice, a través del viento y de la lluvia, a través del dolor, del sufrimiento, de la pena. Allana mi camino, enséñame tus caminos. Y hasta ahí yo decía, todo eso me está pasando. Yo quiero Te sentiste más que identificado. Pero la última estrofa me hizo llorar. Mira. Yo digo, ¿cómo puede alguien parafrasear tan bien la experiencia terrenal? Tanto como dure mi vida, enséñame tus caminos. No importa cuál sea mi última morada en esta tierra, enséñame tus caminos. Hasta que se acabe mi carrera y hasta que mi viaje termine y hasta que yo reciba, dice, aquella corona y la gane, enséñame tus caminos. Yo porque estoy en el late nomás no lloro, pero la última vez, sí, yo me emociono porque la última vez que yo hablé de esto en una charla yo lloré al relatar la cuarta estrofa. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo una imagen de esta última estrofa. Yo me imagino la vida cotidiana, todos nosotros corriendo, a veces despavoridamente en la vida cotidiana. Salimos temprano, hacemos 1000 cosas muy rápido y volvemos tarde. Y al otro día repetimos lo mismo. Y a la otra semana y al otro mes y todos los años. Y se nos va la vida. Pero ahí dice al final, hasta que se acabe mi carrera. Entonces yo me imagino yo corriendo, rápido, y en esa circunstancia entrando tal vez a un espacio, no sé, me lo imaginé como un gran espacio límpido y asomándome a ese espacio, dice, hasta que se acabe mi carrera, hasta que el viaje termine, un viaje frenético. Y yo tengo una escena de la última frase, dice, hasta que yo reciba la corona. Porque la gente de la fe cree que hay una corona esperando para los que son salvos. Claro. Y dice ahí, hasta que yo reciba la corona. Y yo me imagino, ¿por qué yo me emociono y lloro? Porque es una corona que no merecemos. Claro. Los cristianos creemos que los méritos son de Cristo. Por lo tanto, yo digo, ¿cómo Dios me va a dar una corona? Yo me imagino esa escena merezco, claro. recibiendo, yo me imagino ahí recibiendo una corona que no merezco. Qué bonita reflexión. Y finalmente, hasta que eso ocurra, el texto dice, enséñame tus caminos. En el fondo, en todas circunstancias de la vida. Oye, y yo quiero, a lo mejor ustedes ya están viendo ya, porque finalmente lo de artesano nunca renunció. Hugo Cáceres finalmente lo consiguió y aferrado obviamente a las convicciones. Y aquí están los famosos morteros, algo típico de Chile, algo totalmente característico, donde tú colocas acá un ajo, puede ser un ají, un chile, como se le conoce en otros lugares, tomate, y lo comienzas a picar acá para la ensalada, para la comida, etcétera, etcétera. Bueno, y finalmente no renunciaste, hiciste estos morteros. ¿Cómo se hacen estos morteros? Rápidamente, Hugo.
Ocupo un poco lo que es la tecnología y un poco lo que es las herramientas tradicionales. Es una mezcla entre las dos cosas para lograr el pulido más que todo. Y Claro, yo traje tres porque este es un regalón que yo tengo. ya, Porque este yo dije, ¿qué pasa si un día yo quiero hacerlo como lo hacían antiguamente? ¿Cuánto me demoraría? Yo partí demorándome 4 horas ya, y empecé a bajar el tiempo porque encontraba que era mucho. Finalmente en hacer un mortero de eso yo me estoy demorando 1 hora y media más o menos. ya. Pero dije, ¿y qué pasa si yo hago uno solamente como lo hacían antes, con puro cincel? Y yo hice este con puro cincel. Me fui al río, escogí una piedra, me senté en el río Y ahí comenzó. y estuve ahí hasta que quedó como yo quería. Te quedó así. Este no tiene Tecnología. tecnología, es solamente martillo y cincel. Y entonces Mira. es un proceso simple de paciencia y de precisión, Y ahora se hace con máquina, me imagino, esto ya... parcialmente. Para sacar los grandes trozos, tú sigues usando cincel. Se nos va el tiempo, Hugo. ¿Y por qué no renunciaste nunca a esto? Hay una palabra que yo quisiera que quedara tal vez en las personas, que tiene que ver con la convicción, con aquello que a ti te mueve. ¿Por qué no renuncié? Mira, hay cosas que yo considero que son más valiosas que otras. Y aquí a lo mejor me gano la enemistad de muchos auditores o televidentes. Hay cosas que son más honestas. Y yo creo que esa es la palabra que quede dando vuelta. Las que a lo mejor si se olvidan del resto no importa, pero hay cosas que son más honestas que otras. ¿Por qué una persona que cultiva la tierra, que hace todo el esfuerzo, recibe la menor parte? Fíjate, te voy a dar un ejemplo. A mi vecino le pagan 300 pesos la cereza. ¿A cómo la pagas tú? En el mercado. No, mucho. 1.500, 1000. 1.700. Y entonces a él le pagan 300 o 350 allá en su campo. El intermediario Cobra. Le le cobra. agrega otros 350. Así que la persona que la va a vender Gana súper. gana otros 700 pesos. Entonces el intermediario se gana 350, dobla el valor y el que la vende por kilo claro. lo dobla otra vez. ¿Por qué esta persona no recibe lo que le corresponde si el que la produjo para que yo me la sirva finalmente es una persona que hizo mucho Y esfuerzo? quién sabe, trabajó mucho más, claro. Entonces, y pasa lo mismo con muchas cosas que son manuales de oficio. Los panaderos, los mueblistas, todas las personas que hacen trabajos que son más esenciales de la vida. Entonces yo digo, nosotros hemos perdido mucho la esencia. Y finalmente yo dije, no lo puedo abandonar por un asunto de honestidad. Yo creo en esto. Yo creo que aquí hay sinceridad. Yo creo que hay honestidad. Y nosotros hemos perdido mucho la esencia de las cosas. Y yo Todo creo- lo compramos. Y yo creo que fuiste honesto contigo mismo también. Y por ser honesto conmigo mismo, por dejar de correr, por dejar de escapar. Y finalmente yo dije, tal vez se puede hacer las dos cosas. Tal vez yo puedo todavía ser profesor, pero dedicarme parcialmente, aunque sea, a esto que me gusta tanto. Y en eso estoy, con un plan todavía futuro, de en algún momento a lo mejor tener más tiempo para dedicar a estas cosas. Pero por ahora me contento con tener tiempo parcial para poder hacer estas cosas. Pero es un tema de honestidad. La misma honestidad que se requiere para defender las convicciones. Porque hoy día para ser creyente se requiere harta honestidad. Hoy día para creer que existe Dios se requiere harta honestidad. Se requiere valentía. Hay mucha gente que te ridiculiza si tú dices que crees en Dios. Totalmente, claro. Hay mucha gente que te ridiculiza si tú dices que tú tienes convicciones, valores profundos, amparados en la Biblia, por ejemplo. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué tienes que temer? Al final es tu convicción y hay que defender esa convicción. Y yo creo que yo soy de convicciones profundas. Por eso no abandoné la artesanía, por eso no abandono el campo, por eso no abandono el cultivar mis propias verduras. Y por eso no abandono la fe, porque yo creo que es un asunto de honestidad. No significa que sea fácil, no significa que no te van a criticar, no significa que alguien no se va a reír en tu cara, pero si tú estás dispuesto a pagar el precio por algo que crees, yo creo que bien vale la pena.
y que se tiene certeza de que es, Dice así. como la fe, como la esencia y como tú bien decías, el encontrarme conmigo al ser honesto. Y hoy día tenemos una sociedad falsa, muchas veces falsa, y que caemos en esa falsedad. Hasta la misma televisión, y lo digo con respeto, hasta la misma televisión hoy día cae en eso. Y nos olvidamos de ser verdaderos, de ser auténticos. Hugo, se nos pasó el tiempo, ya llegamos al fin del programa, fue un honor, sabemos que pasó así, pero pudimos dejar un mensaje tremendo a la gente, a ser honesta, a volver a la esencia, a volver a amar, a no escapar. Ah, no escapar. A no escapar, porque muchas veces escapamos y tenemos aquí, nos perturba, pero como queremos seguir mostrando la imagen que no es, de repente no olvidamos de aquello. Hugo, muchas gracias, te felicito por todo esto, un reconocimiento por tu trabajo, tu reconocimiento por lo que has hecho en la universidad y sin duda lo que seguirás haciendo. Queremos hacerte un pequeño presente, quién sabe ya lo tienes tú porque tú eres un hombre muy estudioso. Los Hechos de los Apóstoles, un libro ahí de la Asociación Casa Editora Sudamericana, quizás lo tienes, pero te lo regalamos como un detalle por haber venido al Ley de Nuevo Tiempo. Y lo más importante, el aplauso de todo el equipo de Ley de Nuevo Tiempo por haber estado con nosotros y por haber compartido tu vida, haber compartido tu experiencia y esto tan lindo que es tan típico de Chile. Me espera acá, gracias, yo me voy a despedir. Qué gran programa, pudimos reflexionar, pudimos filosofar y para que usted se dé el tiempo también para parar y reflexionar en la vida, cómo está haciendo su vida, está colocándole contenido a su vida o simplemente está en la vorágine de todos los días, de la rutina, de repetir y repetir, o le está colocando ese contenido, que nadie te robe la vida, porque Dios te la regaló para dejar huella en cada una de las personas que tienes a tu alrededor. Gracias por la sintonía, hasta la próxima edición de Ley de Nuevo Tiempo. Chao, chao, nos vemos.